15, versículo 22 al 27, dice: E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El título del mensaje de esta mañana es Afinados. Afinados. Y en base a esto, déjame contarte algo que para mí fue súper interesante aprender. En el cuarto que tenemos ahí, donde está la puerta abierta, tenemos un piano, ¿no? No sé cómo, no es un piano de cola, porque el piano de cola es un piano, ¿no? Y llegó hace como 8 años, ¿no? Creo que llegó en un donativo o algo así. Yo nada más de repente apareció ahí, y tiene 8 años guardado porque pues nadie sabe tocarlo, ¿no? Últimamente ya hay varios que, gracias a Dios, han aprendido a tocar piano, ¿verdad? Entonces ya pudiéramos sacarlo y ponerlo aquí, y le daría una vista muy padre a la plataforma. Pero ¿qué crees? Está totalmente desafinado, ¿no? Y esto es lo que es muy interesante, porque la forma en la que se afina un piano de estas características literalmente es un arte que no solamente implica mucho conocimiento, sino que además muchísima paciencia. Y déjame explicarte por qué. Este piano tiene muchísimo tiempo desafinado. Creo que llegó así. Creo que la persona que lo tenía también ya lo tenía medio desafinado, pero conforme ha pasado el tiempo, ese piano ya está totalmente desafinado. Y ahora, esto es lo que se me hizo súper interesante, porque por el tiempo que lleva desafinado, si alguien viniera a tratar de afinarlo y lo quisiera hacer en un solo día, o en una sola, de una sola vez, prácticamente eso sería imposible. Si alguien quisiera afinarlo, tendría que estar trabajando en ese piano por semanas o quizá por meses. ¿Por qué? Porque si abres un piano, no te estoy diciendo que vayas y lo hagas, por favor, pero si abres un piano como esos, vas a darte cuenta que son un montón de cuerdas de diferentes grosores, pero también tensadas a diferente tensión, ¿verdad? Esas cuerdas están tensionadas a diferentes niveles, unas quizás más tensas que otras. Pero como las cuerdas de ese piano han estado tanto tiempo ya sin la presión de estiramiento al que deberían de estar, si alguien viniera a tratar de afinarlo en un solo día, pasarían 2 cosas. O las cuerdas terminarían rompiéndose, o literalmente el piano terminaría por partirse a la mitad. Porque ni las cuerdas ni la madera tendrían la capacidad de soportar la fuerza de la tensión con la que esas cuerdas tienen que ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tendría que hacer es ir poco a poco, ir ajustando, ir tensionando esas cuerdas, de manera que poco a poco vayan recuperando su capacidad de estirarse, pero no solamente de estirarse, sino de permanecer bajo ese nivel de tensión. ¿Por qué?
Y esto es lo que pasaría. Probablemente quien lo afine estaría trabajando en él y llegaría a un punto en el que diría, ya está, ya quedó afinado. Pero lo que ese piano haría es tendería nuevamente a desafinarse. Y entonces otra vez la persona tendría que regresar y volverlo a afinar. Y cuando aparentemente ya está, no, pasan 2, 3 días y no, otra vez afinarlo, ¿no? Entonces, te repito, ese es un proceso que puede tardar varias semanas o quizás meses. Y eso se me hizo muy interesante. Y quise comenzar con esta ilustración porque creo que ejemplifica muy bien la forma en la que Dios trabaja justamente con nosotros. Él nos va afinando, Él va trabajando en nuestro carácter, pero no lo hace todo en un solo instante, sino que poco a poco va llevándonos y va poniéndonos ante situaciones y momentos que Él utiliza para afinar o moldear nuestro carácter, y que los tonos que salgan de nosotros, o en este caso, lo que reflejemos a través de nuestra vida, correspondan realmente a la imagen que Él nos ha dado. Y es lo que en teología conocemos como santificación progresiva. Santificación progresiva. No sé si has escuchado esta palabra, suena muy técnica, pero literalmente es ese proceso en el que Dios nos va llevando por diferentes circunstancias con el propósito de que poco a poco vayamos madurando, poco a poco vayamos creciendo en fe, de manera que nuestra capacidad de reflejar los atributos de Jesús sean cada vez mayor. El otro día, orando con mi esposa, y quizás tú puedas verlo también en tu propia vida, pero el otro día orando con mi esposa, oró algo que me llamó profundamente la atención y que me puso a pensar, y ella oraba y daba gracias a Dios y decía: Dios, gracias porque no somos los mismos de hace 10 años. Gracias porque hemos podido crecer y madurar en los últimos 10 años que tú nos has tenido juntos de matrimonio. Hemos podido ver cómo hemos crecido y madurado y cómo ahora podemos responder ante diferentes circunstancias de una manera más madura. Y es eso. Dios nos va afinando, Dios nos va estirando, Dios va poniendo sobre nosotros determinada presión, no con el propósito de dañarnos, no con el propósito de lastimarnos, no con el propósito de hacer nuestra vida difícil o miserable, simplemente para que nuestro carácter se vaya afinando, para que nuestro carácter vaya teniendo la firmeza y la madurez necesaria para que podamos responder de acuerdo a la imagen que Él ha depositado en nosotros. Ahora, entonces de lo que quiero hablarte en los próximos minutos, a través de esta historia que ya leímos y que nos deja ver un ángulo muy particular del carácter del pueblo de Israel en el camino, en el desierto, antes de llegar a la tierra que Dios les había prometido que les entregaría, es justamente de esto. Quiero hablarte de esto, de cómo Dios va moldeando y trabajando en nuestro carácter. Ahora, el tiempo que está viviendo el pueblo es un tiempo de transición. El tiempo que está viviendo el pueblo es un tiempo de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo, y pon mucha atención para que puedas seguir el resto, el pueblo no está donde originalmente estaba, pero tampoco está en el destino final a donde Dios quería llevarlos. El pueblo no está donde originalmente estaba, pero tampoco han llegado al destino final en donde originalmente Dios quería tenerlos. En otras palabras, aunque ya no eran esclavos en Egipto, aunque ya no estaban bajo la opresión del imperio,
Aunque ya no tenían que levantarse cada mañana a trabajar y a hacer ladrillos y a ser humillados por los egipcios, como lo habían tenido que experimentar los últimos 400 años, aunque ya no estaban ahí, pero todavía no llegaban a ese destino final que culminaba con la posesión de la tierra prometida, esa tierra en donde habría abundancia, esa tierra que Dios iba a entregarles para que ellos se convirtieran en la nación escogida por Dios, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que reflejara los atributos y el carácter de ese Dios que los había sacado de la esclavitud. Entonces ve lo interesante de esto, porque la gente del pueblo de Israel está en un proceso de transición o de transformación. No está donde originalmente estaba, pero tampoco ha llegado a ese destino en donde Dios quería tenerlos. Y sabes, no sé si has considerado esto, o no sé si puedas identificar que muchos de nosotros estamos justamente en este punto. Muchos de nosotros nos encontramos en un momento de transición, porque aunque Dios ha iniciado en nosotros una obra la cual dice la Escritura que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz hemos sido sacados de la esclavitud, del reino de las tinieblas, para ser posicionados en libertad bajo la luz de Jesús. Pero a pesar de eso, todavía no llegamos a ser de manera completa, de manera plena, lo que Dios ha determinado que tú y yo un día seremos. Y quiero que veas lo que dice Primera de Juan acerca de este tema. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Chécate. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, es decir, Jesús, se manifieste, y me encantaba lo que decía Diana en la alabanza, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Señor en las nubes, regresando por su iglesia. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces ve lo interesante de esto, y espero que me estés siguiendo en la línea del pensamiento. Porque aunque no estamos en donde originalmente nos encontrábamos, porque dice la Escritura que tú y yo éramos enemigos de Dios y éramos esclavos de nuestros pecados, ese es nuestro punto de partida, ese es nuestro punto inicial. En Jesús hemos avanzado, ya que de enemigos hemos sido posicionados como hijos, pero a pesar de eso, dice Juan, a pesar de eso, a pesar de que ya somos hijos, aún no se ha manifestado plenamente lo que Dios ha dispuesto que un día, por su gracia, tú y yo llegaremos a ser. Entonces, una vez más, eso nos coloca en un proceso de transición o en un proceso de transformación. Ahora, es súper importante que no solo sepamos esto, es súper interesante o súper importante que no solamente sepas que te encuentras en un proceso de transición, en un proceso de convertirte en algo que todavía no eres, pero que vas camino hacia eso, porque la tendencia natural es olvidar que no estamos pasivos. La tendencia natural es olvidar que Dios está trabajando en nosotros. La tendencia natural es olvidar que Dios está llevándonos
en un proceso para convertirnos en algo que hoy no somos, pero que llegaremos a ser. Sí, yo sé, parece trabalenguas esto, pero es súper importante que captes esto, y por eso he repetido tanto. Si algo se te va a quedar, que se te quede esto. Estamos en un proceso de transición, en un tiempo en donde Dios está trabajando en nosotros para llevarnos a un punto en el que, aunque ya somos, aún no somos plenamente. Espero que me estés siguiendo, espero que me estés entendiendo. Porque como te decía, la tendencia natural es fácilmente olvidar el hecho de que nos encontramos en este proceso. Y aquí viene lo que quiero que captes. Es fácilmente que olvidemos esto, especialmente cuando las circunstancias o temporadas que tenemos que enfrentar no son como esperamos. Cuando las cosas se vuelven complicadas, es muy fácil olvidar que Dios nos tiene en este proceso, en este camino. Y parte de lo que quiero enseñarte hoy son 3 cosas muy específicas. Espero que puedas identificarte si es que tú estás pasando por esto. Pero hoy quiero hablarte de 3 cosas muy específicas que ocurren en nuestra vida cuando dejamos de considerar que estamos en un proceso de transición o de transformación. Entonces, si te fijas, dice el texto que después de haber caminado por 3 días sin encontrar agua, llegan a un oasis o llegan a un cuerpo de agua. Pero dice el texto, y regresa a Éxodo 15, 22, dice el texto que simplemente no pueden beber de esas aguas porque eran ¿cómo? Amargas. Y entonces pasa esto, mira lo que dice el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces, ve lo interesante de esto. Porque si te fijas, cuando el pueblo o la gente del pueblo comienza a perder de vista que está en un tiempo de transición, cuando pierde de vista que ese lugar en el cual hoy se encontraba no era el destino final, sino que había algo más esperando por ellos más adelante, en lugar de mostrarse agradecidos y responder con fe, su corazón comienza a llenarse de queja y de una profunda ingratitud. Y tienes que saber esto. Y si vas a anotar algo, anota esto también. Tiempos de crisis, tiempos de dificultades, siempre terminarán revelando lo que hay en el corazón de alguien. Crisis revela corazón. Y chécate nuevamente lo que dice el texto acerca del corazón de la gente que está aquí. Dice versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Ahora, ¿quién había puesto a Moisés a liderar al pueblo? Dios. Entonces, la murmuración del pueblo no se detiene en Moisés. Esta murmuración escala y llega hasta Dios, porque Dios lo puso a Moisés ahí. Y esto es súper fuerte, porque si vamos un poco más profundo en esto, encontramos que la palabra murmurar no es que se utiliza aquí, no es la que nosotros conocemos el día de hoy. No, cuando habla de murmurar, no quiere decir como, ¿no? Como nosotros lo hacemos hoy, murmurar o susurrar. Sino que esta palabra tiene una raíz griega que puede traducirse también como culpar, hacer una queja verbal, es decir, que todos se enteren lo que pasó, ¿no? O sea,
no me voy a quedar con esto, voy a hacer una queja verbal, una queja audible que todo el mundo se entere, o recriminar, echar la culpa. Entonces, punto número 1, te dije que te iba a dar 3 puntos de lo que pasa cuando olvido que Dios me tiene en un proceso de transformación o de transición. Punto número 1, olvidar que estoy en un proceso de transformación provoca que las circunstancias, especialmente aquellas que no son favorables para mí, aquellas que resultan en mi contra, aquellas circunstancias que prueban mi carácter, que prueban mi fe, terminan llenando mi corazón de una profunda ingratitud y queja contra otros, pero también contra Dios. Y sabes, creo que la ingratitud es uno de los pecados que más efectos negativos terminan produciendo en nuestra vida. Porque cuando no tengo la capacidad de ser agradecido, no solo estoy perdiendo de vista lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Cuando pierdo de vista o cuando no soy agradecido, no solo estoy perdiendo de vista el amor, no solamente estoy perdiendo de vista la gracia, no solamente estoy perdiendo de vista la fidelidad de Dios, sino que además estoy entrando en un terreno en el que mi presente estará lleno de queja, en el que mi presente estará lleno de frustración, en el que mi presente estará totalmente lleno de desánimo y de crítica y de queja y de por qué a mí y de por qué yo no puedo y de por qué yo no tengo. Y en lugar de darle gracias a Dios por lo que sí tengo, por lo que sí soy, por lo que sí puedo, únicamente comienzo a ver el lado negativo de las cosas, que es exactamente lo que podemos apreciar a través de esto que el pueblo está manifestando aquí. Y no sé si puedes ver lo profundo de esto, porque un pueblo, una nación, gente que por los últimos 400 años había vivido bajo esclavitud, de los cuales esta última generación, la generación que se está quejando, la generación que está murmurando, había tenido que vivir la etapa más complicada de esos 400 años, porque a diferencia de generaciones pasadas, el trato que ellos estaban experimentando ahora era un trato cruel, era un trato violento, era un trato donde físicamente eran maltratados, era un trato donde se les exigía producir mucho más sin proveerles los recursos que necesitaban. Eso quiere decir que el trabajo que ellos habían tenido que hacer durante los últimos años era mucho más exhaustivo, mucho más pesado que sus antepasados. Una generación que su única esperanza, salir de esa condición de esclavitud, era muriendo. Pero como han olvidado que están pasando por una temporada de transición, entonces han dejado que la ingratitud y la queja llene sus corazones y que justamente sea la queja y la ingratitud la que moldee y la que dirija su carácter. Y no sé si puedes ver lo irónico de esto, porque ahora teniendo libertad, ahora caminando bajo la promesa de un Dios fiel, de llegar a una tierra en la que literalmente habría abundancia en todos los sentidos, en lugar de estar anhelando esa tierra, en lugar de estar expectantes de lo que Dios quería entregarles en sus manos, no tan solo se quejan y desprecian lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, sino que además terminan menospreciando todo aquello que Dios tenía listo para ellos en el futuro. Mira lo que dice un capítulo
adelante, aquí mismo en Éxodo 16 del 1 al 3. Y es poco tiempo después de esto de las aguas, pero mira lo que hay en el corazón del pueblo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojalá hubiéramos muerto. Pero vas a una tierra donde habrá abundancia. No, pero ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Puedes identificarte con esto? Es que si no tuviera que estar aquí, es que si también a mí me apoyaran, es que si tuviera los recursos, es que si tuviera el tiempo, es que si tuviera la salud, es que... Y este es el segundo punto. Porque cuando olvidamos que estamos pasando por una temporada o un tiempo de transformación, olvidamos, o más bien, cuando olvidamos que estamos atravesando por una temporada de transición y dejamos que sea la ingratitud la que moldee nuestro carácter, no solo vivimos un presente totalmente desanimados, no solo vivimos un presente totalmente amargados, no solamente vivimos un presente totalmente lleno de ira y de confusión y de desánimo, sino que terminamos despreciando las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros en el futuro. Pregunta, pero ¿cuántas bendiciones has perdido? ¿Cuántas bendiciones has perdido por no tener la capacidad de tener un carácter agradecido con Dios? ¿Cuántas bendiciones se han ido de tus manos por dejar que la amargura, por dejar que el enojo sea lo que dirija tu carácter? ¿Cuántas? ¿Cuántas puertas se han cerrado delante de ti por no tener un carácter agradecido? Ahora, y quiero hacer énfasis en este punto, porque no se trata de minimizar, no se trata de simplemente ignorar lo que está pasando. Y creo que si la Biblia nos deja ver ciertos detalles, es por algo, hay un propósito en esto. Y creo que hay una realidad de bastante peso que simplemente no podemos ignorar, que simplemente no podemos pasar de largo y decir: ay, ese pueblo chillón, murmurador, que no entienden. No, chécate, son 3 días caminando, 3 días en el desierto, bajo las condiciones extremas que pueden llegar a presentarse en un terreno como el que este pueblo tiene que atravesar, de calor extremo, ¿no? De no encontrar una sombra para decir: ¿sabes qué? Vamos a descansar debajo de ese árbol. No lo hay. La tradición y ciertas evidencias históricas dicen que es aproximadamente 1 millón de judíos los que salen de Egipto. 1 millón, no sé si tienes idea de cuánto es, pero es una cantidad enorme de gente.
Ahora, ¿qué puedes encontrar en ese millón de personas? ¿Hombres? ¿Jóvenes? Yo sé que si ahorita le digo a Arturo, le digo a Isaías, le digo a Rosa, a las muchachas, oye, vámonos caminando a Pueblito, ¿vas? Ah, sí, vámonos, ¿no? Pero dime a mí, te decía, bueno, por lo menos deja que sean como las 7, ¿no? Ya que bajó el sol, que ahorita voy a llegar con rabia, ¿verdad? Y ellos no, vámonos. Entonces, hombres, jóvenes, pero también mujeres, pero también niños, pero también ancianos, pero también probablemente gente enferma, pero también probablemente gente con alguna discapacidad, pero también probablemente gente en alguna situación vulnerable. Entonces, ojo con esto, porque no se trata simplemente de minimizar, porque muy probablemente la queja, la preocupación de esta gente puede ser válida. 3 días sin agua, 3 días caminando, sedientos, cansados. No tienen Google Maps como para decir, mira, en 1 kilómetro hay otra fuente de agua, llegamos. No. Entonces, realmente el agua en este punto no es como que un lujo que ellos quieren darse. Si te fijas, la queja no es, oye Moisés, esta agua no es de manantial, rey. No sabe bien. Oye Moisés, no es Topo Chico el agua. Entonces no nos gusta. Ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí sí, hasta con hielitos nos daban el agua. No, es Moisés, no podemos beber esto. ¿Quién ha tomado agua del mar? ¿Quién se ha echado sus buenas revolcadas y zambullidas del mar? O sea, tomas agua del mar y terminas más sediento. Entonces, agua amarga tomando en una condición extrema. Entonces, repito, el agua era una necesidad real en la gente. El agua era una necesidad urgente. Y sabes, quizás hoy tienes razones de mucho peso. Quizá hoy vienes con razones o argumentos realmente válidos y de mucho peso delante de ti. Porque la salud no es un lujo. O sea, yo no quiero estar sano porque, o sea, mi oración no es, Padre, me mataron ayer, me mataron así, me dijeron, Quique, ya no te ves tan joven, ¿eh? Gracias. Entonces mi oración no es, Padre, que me pueda ver como de 30 todavía. Padre, ojalá que cuando salga de mi casa abajo del estacionamiento esté un Corvette para irme a pasear. Padre, que cuando cheque mi cuenta en el banco haya $5 millones para, mira, vivir tranquilamente. No. El anhelar salud no es un lujo. El pedir ciertas cosas realmente pueden llegar a ser una necesidad. Y más cuando hay alguien que está sufriendo. Padre, te ruego por mi familiar que está en el hospital. Mira, un milagro. Y eso no es un lujo que estás pidiendo. El problema con esto es que al perder de vista el hecho de que Dios está llevándolos por un proceso de transición, comienzan a olvidar que detrás de cada cosa
que comienza a presentarse en su camino, hay un Dios que tiene la capacidad de hacer de todas las cosas, buenas o malas, ayuden a bien a los que le aman. Y quiero que notes cómo inicia el versículo 22 que ya leímos. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. Pregunta, ¿qué pasó en el Mar Rojo? ¿Te acuerdas? ¿Qué vio el pueblo ahí? Literalmente Dios acababa de librarlos a través de un acto poderoso, a través de un milagro único del ejército más poderoso de ese momento. Y lo acababan de vivir, todavía era algo que estaba fresco en su memoria. Probablemente las sandalias de la gente todavía traía el lodo embarrado de haber pasado por en medio del Mar Rojo. Pero ahora, movidos por este corazón lleno de ingratitud, hay un desprecio por lo que Dios había hecho. Y eso se refleja en un anhelo por volver a la condición de esclavitud, antes que creer y confiar que Dios seguía teniendo cuidado de ellos, como lo había tenido antes. Entonces no es que tu necesidad no sea válida. No es que tu necesidad no sea urgente, no es que tu necesidad no tenga un peso suficiente como para que Dios responda a tu clamor. Pero es que tenemos que aprender a confiar y a creer que Dios sigue teniendo cuidado de nosotros, como lo ha tenido en el pasado. Y lo que el pueblo está viviendo en ese momento, sí, es difícil. Y no podemos sacar eso. Lo que el pueblo está viviendo en ese momento, sí, fue una situación que los llevó a un límite emocional, a un límite físico, a un límite mental. Pero en lugar de confiar y esperar en el Dios que les había dado libertad, simplemente se dejaron contaminar por lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Entonces, punto número 3, y espero que los hayas anotado. Punto número 3, olvidar que estoy en un proceso de transformación provoca que mis ojos se enfoquen en lo temporal y no en lo eterno. Porque no es por vista, dijo Pablo, sino por fe. No es por lo que vemos, sino por lo que no podemos ver o por lo que está más adelante que tú y yo vivimos. Mira lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y esta es la clave de nuestra vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y aún aquí tenemos el ejemplo de dónde estaban puestos los ojos de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Entonces ve lo profundo de esto, porque olvidar que estoy en un proceso de transformación termina robándome la posibilidad del deleite de ver y de experimentar la presencia y el poder de Jesús obrando en mi vida. Y esto definitivamente nos lleva a algo mucho más profundo, porque este pueblo podía fácilmente contar cada uno de los milagros que habían experimentado en Egipto. Podían platicarte de las ranas, podían platicarte de los piojos, podían platicarte cómo el ángel de la muerte había pasado arrasando al primogénito de todos los egipcios.
y cómo ellos habían sido librados. Podían contarte la historia del Mar Rojo, lo que vieron, cómo se escuchó cuando el mar se estaba abriendo. Podían contarlo porque estuvieron ahí. Pero a pesar de eso, ahora unas aguas amargas les había robado la posibilidad de experimentar una vez más la presencia y el poder de Dios que les había dado libertad. Pregunta, ¿qué te está robando la posibilidad de experimentar la presencia de Dios en tu vida hoy? ¿Qué agua amarga te ha robado la posibilidad de disfrutar del deleite de su presencia? ¿Qué agua amarga ha desviado tu mirada del punto al que vas y lo ha enfocado en lo terrenal? ¿Qué ha robado tu paz? ¿Qué ha robado tu gozo? ¿Qué ha robado tu ánimo? ¿Qué ha robado tu esperanza? Y no lo sé, pero quizá el día de hoy estás ahí caminando en la queja. Quizás el día de hoy llegaste justamente ahí caminando en la frustración, caminando en el enojo, caminando en el desánimo, que es el fruto de haber olvidado que lo que hoy estás viviendo no es para siempre. Y déjame repetirte eso, lo que hoy estás viviendo no es para siempre, va a pasar. Y sí, muchas veces esa transformación será difícil. ¿Sabes? Sí, llegar de este punto al cual Dios quiere tenernos, muchas veces va a ser profundamente doloroso. Muchas veces recorrer ese camino que nos va a llevar a donde Dios quiere tenernos, va a llevarnos a un límite físico, a un límite emocional, a un límite espiritual, porque llegar ahí implica morir al yo. Llegar ahí implica morir a mis deseos. Llegar ahí implica morir a mi propia voluntad. Y para eso muchas veces tendrás que pasar por temporadas de amargura. Para poder estar ahí, muchas veces tendrás que pasar por temporadas de aflicción. Muchas veces vas a tener que probar el sabor de aguas amargas. Pero ante esto tienes dos opciones. O dejas que la ingratitud y el desánimo entren a tu corazón, o confías plenamente creyendo que lo que estás viviendo Dios lo va a usar para llevarte un paso adelante en ese camino que te llevará a convertirte en lo que Dios ha dispuesto que un día serás. Y quiero terminar dejándote esto, bueno, no yo, sino la Escritura. Que sea la Escritura que llene tu corazón y que te dé esperanza y que llene tu corazón de una profunda fe. Mira lo que dice Isaías 25. Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre. Esto es algo que Dios va a hacer. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ay, estos versículos realmente conmueven mi alma y me hacen más que nunca anhelar ese día. El día en que Él enjugue toda lágrima de mis ojos y ya no haya muerte, ya no haya dolor, y ya no haya casas hogares, y ya no haya la necesidad de ministerios, y ya no haya enfermedad,
virus, pandemias, vacunas, que si sirve o no sirve. Pero más anhelo estar en la presencia del Señor y poder correr a Él y abrazarlo y deleitarme eternamente en su presencia. Nunca permitas que la ingratitud y la queja te roben la posibilidad de disfrutar del deleite, de la presencia de Dios en tu vida. Porque como ya leímos, Dios termina convirtiendo las aguas amargas en aguas dulces y refrescantes. Y ¿sabes? Él puede hacer que lo que hoy estás viviendo, así, en un instante cambie. Hoy puede Dios en un instante traer solución a tus problemas. Hoy puede Dios en un instante terminar el dolor que estás sintiendo. Hoy puede Dios en un instante arreglar lo que sea que Dios esté mal, lo que sea que esté mal en tu vida. Él lo puede hacer así. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice la Escritura. Él lo puede hacer. Pero nada de eso servirá si primero no aprendes a deleitarte y a gozarte en Él, confiando que verdaderamente Él tiene cuidado de ti y que así como Él ha demostrado estar contigo en el pasado, seguirá estando Él en el futuro, aunque el panorama quizá hoy luzca amargo. Dios está contigo, Dios está con nosotros.